Esa es la cuestión. Presenciamos un pecado capital en cada esquina, en todas las casas. Y lo toleramos. Lo toleramos porque es habitual. Es decir, algo trivial. Lo toleramos mañana, tarde y noche. En este videoensayo compararemos cómo se veían los pecados capitales en cada época y cómo son crudos y morbosos los artistas en su representación. Tesis. Desde el inicio, sin ninguna duda, la humanidad tiende hacia el vicio, la crudeza, la violencia y la polarización de la sociedad. A través del tiempo, hemos aprendido que la visión del hombre ha cambiado dependiendo de sus costumbres y maneras de comportarse. Si tomamos por ejemplo al siglo XV, la sociedad tenía valores diferentes, formas diferentes de comportarse. Sus pecados eran realizados de manera diferente. Lo que nunca ha cambiado es el hecho de que sin importar la época, hay gente mala con intenciones perversas, o gente que simplemente siente cierta superioridad o envidia hacia otros, haciéndose partícipes de los 7 pecados capitales. Al comparar las obras del Bosco y David Fincher, datadas en diferentes épocas, podremos apreciar puntos de vista diferentes. Ambas toman el tema de la moralidad resaltada de una forma única y diferente, en los cuadros dado a las épocas. Pero lo que se puede comparar es la crudeza de la moralidad en ambas obras. Estamos tan acostumbrados a este tipo de acciones que ni nos percatamos de cuando estamos cometiendo un pecado. Pero también saltamos a otro punto. ¿Quién dicta si nuestras acciones están bien o mal? Por ejemplo, John Doe en la película Seven. De acuerdo a la iglesia, si pecas, pero no sabes que estás pecando, estás exento. Pero al final tú sabrás si haces bien o mal, puesto a que somos humanos y nuestra conciencia. La avaricia se representa en cómo el afán de tener mucho de algo, en general dinero, y solo guardarlo para uno mismo. Desde un punto de vista religioso se trata de un vicio, ya que trasciende lo lícito y lo moralmente aceptable. El Bosco muestra la avaricia con un señor que sostiene una vara negra y que tiene un sombrero negro sobre sus piernas y está dando la espalda a lo que parece un mendigo mientras discute con otro señor que está sosteniendo algún pergamino. En la pintura se representa cómo el hombre se inclina más a defender su dinero que ayudar a alguien que lo necesita. En la película, la avaricia se muestra a través de un abogado que había defendido a gente mala sin importar las consecuencias de la sociedad, dando como resultado una grande riqueza. Estas escenas, representadas de formas diferentes, tristemente son un reflejo de la sociedad de antes y de hoy, dando como resultado de parte de ambos una crudeza completamente real. La negligencia, astenia, tedio o descuido en realizar actividades es la pereza. Para la religión cristiana la pereza es un vicio capital de los peores, ya que al realizarlo genera otros pecados. Este pecado en la pintura del Bosco se puede apreciar como un hombre sentado sin ganas de hacer nada, y por el otro lado está una mujer que le insiste que se levante y haga las cosas. Esto es considerado un pecado capital, ya que al estar allí no puede darse ni siquiera el tiempo ni la energía para ir a la iglesia y hacer actos buenos de Dios. Por lo tanto, se está negando a Dios. Y en la película del director David Fincher, un poco más actual, se muestra igualmente con un hombre que está atado a una cama y no puede hacer absolutamente nada más que estar ahí sufriendo al borde de la muerte. Aquí el director es muy cruel y morboso en la manera que representa la tortura del personaje, pero en el fondo quiere dar a entender que cuando llevas el pecado capital de la pereza al extremo, realmente vives sin estar viviendo. Entonces a final de cuentas mereces sufrir e ir al infierno como lo representan ambos. Por otro lado tenemos el pecado de la lujuria, que es el deseo de bienes materiales o terrenos y la obsesión por el sexo. En este se pueden apreciar varios amantes bajo una tienda. En la primera pareja se muestra una mujer sosteniendo una flor y admira a su pareja que está recostado a su lado, lo cual da la interpretación de deseo de él, en otras palabras, concupiscencia. Al fondo de la campaña se logró capturar al hombre acariciándole el brazo a la mujer, indicando su proposición de realizar actos indecentes. Al frente podemos apreciar a un bufón siendo azotado como significado del desenfreno de un acto sexual.
Los frutos se disponen sobre la mesa, hacen referencia al placer carnal, y los instrumentos musicales se relacionan también con estos placeres, destacando el arpa. Esta es el abandono de las alabanzas divinas. En la película se muestra muy cruel el pecado que se representa con una prostituta que es asesinada de una manera muy cruel, ya que el asesino fuerza a un cliente de la prostituta a ponerse un arnés que tenía un cuchillo en la punta y con este violentarla. Tanto en la película como en la pintura del Bosco, este pecado se castiga sin piedad por los placeres que representan la lujuria, de una manera muy cruel, muy violenta, ya que castiga algo que es por instinto del hombre, pero al parecer debe ser castigado a muerte. Soberbia. Hay muchas acciones que son similares a la soberbia. Lo que la distingue es que el orgullo es disimulable e incluso apreciado, cuando surge de causas nobles o virtudes, mientras que la soberbia se la concreta con el deseo de ser preferido por otros, basándose en la satisfacción de la propia vanidad y del egocentrismo. En la pintura del Bosco, la soberbia es representada como una señora que está parada enfrente de algo que parece un closet de aquella época. Se entiende que está apreciando su belleza y las cosas que posee, y no puede dejar de hacerlo. Algo que tiene en común con la película es que ambas personas soberbias son mujeres, pero en la película se hace notar más la obsesión que la mujer, y tiene consigo misma. Lo que hace el asesino la tortura desfigurando la cara, y lo que es más impresionante es que la mujer prefiere morir a ser fea, y así se muestra de lo que soberbia que es capaz. Envidia. La envidia es un sentimiento en el que la persona siente dolor por no tener lo que otra persona tiene. Desde un punto religioso, la envidia es un sentimiento que crece en nuestro interior y es pecado hasta que uno deja de que crezca en sí mismo. Es pecado ya que no puedes dañar a otras personas. En las obras de Del Bosco, la envidia se muestra como un pecado capital, y en esta obra se debe castigar. En la película Seven se muestra este pecado al final de la película, ya que el antagonista se muestra celoso de la familia que tiene Mills, y decide matar a la esposa del detective para probar su punto. De cierto modo fue religioso su envidia, ya que por la definición de ira puedes llegar hasta matar a alguien. La ira, en el sentido religioso, se refiere a la pasión del alma, que provoca indignación y enojo. También alude al deseo de venganza, a la furia y a la violencia. Desde un punto de vista etimológico, la ira suele relacionarse con la palabra iracundia, que es propensión a la cólera o enojo, como también la palabra irascibilidad, y del adjetivo irascible, que es propenso a la ira. La ira se puede interpretar en los sentimientos como sentimiento de gran enojo, que nos lleva a comportarnos de forma cruel y violenta. La causa puede ser real o aparente, pero el sentimiento es tan fuerte que muchas veces nubla la razón e impide diferenciar. Este pecado toma vida de una manera impresionante en la película como el personaje David Mills, quien toda la película se la pasa haciendo decisiones imprudentes y peligrosas. Por ejemplo, cuando encuentran la casa del supuesto asesino, Mills no duda en desobedecer órdenes y patear la puerta. Esta acción alerta a John Doe, quien es el asesino, y le da una oportunidad de escapar. Más tarde, un teléfono suena en la casa de John Doe, y cuando Mills contesta, John dice saber quién es él. Pero Mills estaba tan cegado por su ira que no se dio cuenta que su propia esposa estaba en peligro. Esta acción vuelve el desenlace más frustrante, puesto que John había asesinado a la esposa de Mills, y Mills, al enterarse de eso, en un ataque de ira incontrolable, ejecuta a John Doe, dándole la victoria al asesino. En la obra del Bosco se muestra la ira en un cuadro con dos hombres que aparecen, uno con un banco en la cabeza, simbolizando cómo en la ira se pierde el sentido de la razón, y el otro hombre está siendo detenido por una mujer. Alrededor de ellos se ven varias cosas regadas en el suelo. Esas cosas simbolizan el desastre que genera la ira en la vida de uno mismo y a sus alrededores. Gula, lujuria, soberbia, avaricia, ira, pereza, envidia. El infierno, lugar para pagar por nuestras obras malignas hasta el fin de nuestra existencia. Un lugar oscuro, lleno de odio y sufrimiento. A partir de la obra del Bosco, podemos observar el infierno pintado de una forma totalmente cruda. Desde la ira, donde muestra a un hombre tendido sobre una mesa a punto de ser desmembrado por una espada. Por otro lado, el hombre atormentado por los perros es imagen de la envidia. Consiguiente, las criaturas del infierno
hierve un caldero lleno de monedas, preparándolo para la muerte de la avaricia. El goloso es obligado a comer sapos, serpientes y lagartijas. El perezoso es puesto sobre un banco junto a una mujer que está a punto de darle un martillazo. Los lujuriosos son asaltados por monstruos horribles en su propia cama. Los soberbios, desnudos, despojados de todas las posesiones de las que se enorgullecían, se miran en un espejo sostenido por un diablo. Se denota el morbo completo en cada uno de los castigos a los pecados. Al igual se puede apreciar lo crudo y morboso que es David Fincher, a través de su persona, John Doe, que le da castigos a cada pecado. Pero hemos de resaltar el pecado de pereza, el cual John Doe le da una muerte lenta, y dicho en sus palabras, un camino largo a la muerte, simulando el sufrimiento del infierno. Ahora vamos a hacer una comparación del ojo con John Doe. En la zona central de la obra del Bosco, la mesa de los 7 pecados capitales se ve un ojo. Es el ojo que todo lo ve. Este ojo representa la vigilancia y la prudencia de Dios ante todos los humanos. En esta obra ciertamente tiene un mensaje muy explícito, que es advertir a los mortales o a los humanos que Dios es omnipresente y puede verlo todo. La obra misma es una amenaza hacia los infieles. En la película de Seven, el personaje John Doe reclama que su obra es un reflejo de la sociedad y debe ser castigada por sus pecados. Al analizar un poco la película, nos damos cuenta que David Fincher utiliza al personaje de John Doe como una versión de Dios, más activa y similar a la imagen de Dios que nos enseña la Biblia en el Antiguo Testamento. Este siendo más salvaje y visceral en sus castigos. Por ejemplo, el éxodo judío con la lluvia de ranas y la plaga de primogénitos. Y en el caso de John Doe, todos sus asesinatos, los cuales no fueron solo asesinatos, sino tortura. Dios y Jonathan tienen una característica similar, la cual es la omnipresencia. Dios al verlo todo desde el cielo y John Doe al fotografiar las escenas del crimen, y al tener sobornados a algunos policías y secretarios, y así poder monitorear los movimientos de los detectives. Un punto curioso es el hecho que el asesino se llama Jonathan Doe y no otro nombre, puesto que es el nombre de un código para cuando no se conoce la verdadera identidad del asesino, similar a como el hombre jamás ha podido tener una imagen clara de la apariencia o identidad de Dios.